En esta segunda parte vamos a iniciar ya en el contexto del preludio de la Guerra de 30 años. Y solo recordamos pues que este escenario político-religioso del inicios del siglo XVII deriva, ¿no?, como bien lo explicamos anteriormente, del surgimiento de las nuevas formas confesionales. Iniciamos con este mapa tanto de la región centroeuropea, porque la Guerra de 30 años va a iniciar en Bohemia, en lo que actualmente forma parte de la República Checa. Y lo que es importante señalar al respecto es que en ese periodo era un principado elector que formaba parte o estaba subordinado al Imperio Austriaco o al Imperio al Sacro Imperio Romano Germánico. Sin embargo, lo que es importante resaltar es que, digamos que era una región que había tenido una población germánica que había sido la que había ejercido un dominio sobre la zona de Bohemia, pero que tenía un importante poblado de tradición eslava y que tenía, digamos, una diversidad étnica y luego vamos a ver religiosa muy variada. Así que señalar o hablar de la situación de Bohemia al iniciar el siglo XVII significa reconocer este complejo de conformación tanto política de la zona de Bohemia como religiosa, ¿no? Aunque era entonces una corona en apariencia independiente, pues a partir de 1526 la conservan los Habsburgo. Y otro elemento que hace más complicada o muy compleja la caracterización de la zona de Bohemia es que es una región en la que existen una diversidad muy grande de formas confesionales, entre los que destacan utraquistas, moravos, taboritas, que todos están vinculados a luteranos, a calvinistas, anabaptistas y socianos, y que una muy buena parte de checos han sido ganados al protestantismo. El otro elemento que es importante recordar aquí con base a lo que ha sido el Concilio de Trento y que ya lo comentábamos en la parte anterior, es que derivado del Concilio de Trento pues surgen diferentes normas o ideas, planteamientos doctrinarios por un lado, pero también de reglamentación de prácticas rituales nuevos para toda la cristiandad católica. Y un elemento que emerge aquí como novedoso es la conformación de la orden de los jesuitas, que seguramente muchos recuerdan y conocen muy bien para el caso de la Nueva España. Esta orden de los jesuitas se convirtió pues en una verdadera orden militante, una orden militar. Militar tanto en el sentido doctrinario como en el sentido de hacer la guerra a los otros, ¿no? Entonces es una corriente combativa que básicamente va a combatir a los protestantes, que tiene y asume tareas históricas centrales tales como reconquistar el sur de los territorios en lenguas alemanas y parte del centro de Europa. Por tanto, al iniciar este proceso de reconquista implica reconvertir a los protestantes al catolicismo, ¿no? Es decir, regresarlos a la tradición religiosa romana.
Esto implica entonces que constituyen o tratan de conformar un cinturón de contención también contra el calvinismo. Para ello, una de las tareas más importantes es la fundación de un colegio católico frente a la Universidad Utraquista de Praga en 1558. Este mundo de tensión entre protestantes, católicos, calvinistas y otros elementos confesionales es un juego de tensión entre los que ganan en aceptación y en reconocimiento por parte de los protestantes o de otros sistemas confesionales, y la intención explícita ahora por parte del Concilio de Trento y en muchos casos a través de los jesuitas para reconvertir a esos protestantes, o si no reconvertirlos, sí para frenar su expansión. Entonces sabemos que de estas guerras del siglo XVI pues, se logra la paz y se logran diferentes tratados para el reconocimiento de estos sistemas confesionales. Sin embargo, en este reconocimiento, como ya dijimos, pues se vuelve muy laxa. Y entonces vamos a encontrar diferentes intentos por dar marcha atrás a eso que han ganado los protestantes en cuanto a su derecho de profesar los elementos doctrinales y los elementos rituales que organizan, ¿no?, su nueva confesión. En este caso, los emperadores y los príncipes jugaron un papel muy importante porque de ellos dependía que se hicieran efectivos estas disposiciones que habían logrado la paz en el siglo XVI. En el caso de Bohemia, el emperador Rodolfo II, a través de la Carta de Majestad de 1609, concedió libertad religiosa a los diversos cultos, la mayoría protestantes, y estaba interesado en fortalecer una alianza contra el levantamiento de los archiduques, lo que causó molestia en los grupos católicos, porque significaba ceder frente a los protestantes. La iglesia, la universidad y la escuela pasaron a depender de la Dieta, que nombró para ello un consejo de 10 defensores de la fe. Así, las tensiones religiosas en los principados en lenguas alemanas se vieron profundamente agravadas durante el gobierno del emperador Rodolfo de Habsburgo. También podemos encontrar que en muchos lugares de Alemania fueron destruidas las iglesias protestantes como parte, les digo a ustedes, de esta manera de frenar al protestantismo. Se les impusieron limitaciones a su libertad de culto y los oficiales del emperador convirtieron la paz de Habsburgo en base de un resurgimiento general del poder católico. Entonces, los espacios que habían ganado los protestantes se vieron frenados por estas disposiciones de los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico, precisamente porque ya existía un plan muy claramente delineado de contención a la expansión luterana por una parte y a la reconversión, ¿no?, a la tradición católica romana de aquellos que habían sido o se habían vuelto protestantes. Esto significaba entonces presionar constantemente en contra de las diferentes confesiones derivadas del luteranismo y del propio protestantismo luterano.
Un elemento importante que hay que destacar es que Fernando de Estiria, archiduque de Austria, fue proclamado heredero de Bohemia en 1617. Este archiduque fue educado por los jesuitas de Ingolstadt y decidió anular la Carta de Majestad. Esta anulación implicaba una afrenta directa contra los protestantes, un freno a sus libertades religiosas, y esto significaba para los propios protestantes una afrenta que tensó las relaciones entre ellos y los católicos, que estaban claramente defendidos por el emperador del Sacro Imperio Romano. En esta fase que se denomina Palatino-Bohemia de 1618 a 1625, es el inicio del conflicto de lo que se va a denominar después como Guerra de 30 años. Aquí lo que vamos a ver muy claramente es que inicia el proceso de guerra en un lugar en donde hay tensiones políticas, ¿no? Porque el reino de Bohemia está subordinado al Sacro Imperio, pero tiene su tradición histórica pues independiente o diferenciada con respecto a lo que había sido la propia dinámica imperial, y que aunque se asumían un principado elector y por lo tanto digamos, sumados a este imperio, también tenían un orgullo nacional, local, con respecto a sus tradiciones ganadas y en este caso a sus libertades religiosas. La dinámica del emperador implicaba entonces ir suprimiendo esas libertades religiosas e ir añadiendo pues ciertos candados a estas dinámicas locales de Bohemia, de tal manera entonces que esto fue generando una aversión por parte de los checos o de los bohemios en contra de las autoridades del imperio. Así en Bohemia, en la Praga de 1618, un buen grupo de disidentes reformados y católicos nacionalistas convocaron a una dieta. En esta dieta, lo más central, como ya lo habíamos dicho en un principio, es que los checos deciden lanzar por la ventana a los regentes enviados o representantes del imperio, a Wilhelm Splata y a Jaroslav von Martinis. Esta expulsión, que se conoce clásicamente como la defenestración de Praga, y fue, digamos, la mecha que inició el conflicto, que incendió el conflicto. Implicó un levantamiento generalizado en toda la población o en una muy buena parte de la población de Bohemia, y precisó la unión de checos, de protestantes de todas las confesiones, contra el poder imperial de los católicos. Este conflicto en un inicio fue local y hasta su cierre en 1525 parecía que, digamos que, ahí terminaba ya el conflicto, ¿no? Sin embargo, no sucedió así, pero lo que es relevante señalar de este primer momento o primera fase del conflicto denominado genéricamente como la Guerra de 30 años es que sucedieron una gran cantidad de episodios de carácter militar. Las sublevaciones se extendieron a amplias regiones, a zonas de Moravia y Hungría, y hacia finales del año, tras deponer a Fernando II, los protestantes insurrectos ofrecieron el trono a Federico V
del Palatinado que era calvinista, pero justamente por esta profesión confesional perdió adeptos de otras formas confesionales. Para 1620, el 8 de noviembre, ya tenemos una confrontación militar muy claramente organizada y tenemos a unas fuerzas militares que aglutinan a todos los católicos, y estos católicos son los que van a defender al Sacro Imperio Romano Germánico y van a estar al mando de del que se conoce como el Conde de Tilly. El evento militar más importante de este periodo fue lo que se conoce como la Batalla de la Montaña Blanca, que se sucedió a las afueras de Praga. Sin embargo, en esta batalla fueron derrotadas las fuerzas protestantes, pues que en este caso habían sido conformadas básicamente por las tradiciones confesionales de la región de Bohemia. Y esto significó, pues, esta derrota por parte de los protestantes bohemios significó sangrientas represalias contra todos estos checos bohemios, y se prohibieron sus libertades religiosas, se expropiaron grandes territorios de los nobles bohemios y por supuesto se les impuso el catolicismo. Así que Federico del Palatinado tuvo que huir de Bohemia, mientras pues los españoles, que eran Habsburgo y que estaban apoyando las fuerzas imperiales y que estaban básicamente conformando el ejército, ocuparon en su gran parte el Palatinado renano. Hubo unas resistencias menores en diferentes territorios, especialmente de condotieros italianos protestantes, que mantuvieron cierta agitación en el norte de las zonas alemanas, pero también fueron claramente derrotados por Tilly, básicamente en Stahldam en 1623. La cuestión es de que la victoria de los imperiales, que constituye la alianza de la facción del imperio, del sacro, de la parte centroeuropea, con su alianza de los españoles, implicaba en el escenario europeo pues el dominio de los Habsburgo. Y este dominio pues no era de un gusto de otras monarquías. De tal manera que este predominio empezó a ser cuestionado, y si en un principio parte de las tensiones habían sido claramente causales, que tenían que ver con las orientaciones religiosas y la supresión de las libertades con respecto a los espacios ganados por los protestantes, pero en un escenario de confrontación territorial, pues este elemento vuelve a saltar en un segundo ciclo de guerra. Este segundo ciclo de guerra se conoce como la fase danesa. Entonces, esta fase danesa duró de 1525 a 1629. Y aquí lo que vamos a encontrar es que de ser un conflicto que iniciara en la región de Bohemia, pasa a un segundo momento en el cual involucra a otras monarquías, ¿no? Así que el conflicto escala a dimensiones internacionales, en donde la monarquía de Francia y la de Inglaterra no participan abiertamente, en donde Cristian IV, rey de Dinamarca, reinicia una nueva fase del conflicto, teniendo claramente dos objetivos. Uno, claramente quiere o tiene intereses territoriales, especialmente sobre el norte de Europa. Y dos,
acabar con el control de los Habsburgo. Así que se dio la tarea de construir una serie de alianzas o de coaliciones, especialmente con la Baja Sajonia y con las Provincias Unidas e Inglaterra, de tal manera que logró reorganizar fuerzas de tradición o de conformación o de cohesión protestante, y con ellas invadió Sajonia en 1525. Sin embargo, la mayor parte de los eventos militares pues no les generan mucho beneficio, muy por el contrario, las fuerzas danesas protestantes pierden en una gran cantidad de eventos de carácter militar, y estas victorias del lado imperial culminaron en la promulgación del Edicto de Restitución, que fue firmado el 6 de marzo de 1629. Trajo consecuencias muy negativas para los protestantes porque se anularon todos sus títulos que ya tenían y que habían ganado sobre las propiedades católicas que estaban expropiadas desde 1562. Entonces, como podemos ver, pues este segundo periodo danés no fue tampoco favorable para la causa protestante, y dado que los ejércitos imperiales del Sacro Imperio son apoyados por el ejército español, entonces se sigue manteniendo un dominio de la tradición católica y por lo tanto de las monarquías de los Habsburgo, en detrimento de los estados monárquicos que habían sido o que se habían convertido a las confesiones protestantes. Para el 22 de mayo del mismo año, el rey Cristian IV aceptó la paz de Lübeck, que le privaba de pequeños territorios en Alemania, Brema y Verden. Bien, estos dos ciclos agregados de conflictos implicaban pues el dominio de los Habsburgo y de los católicos en el escenario europeo, y representaba para el lado de las monarquías protestantes pues una limitación en todo tipo de sus aspiraciones, tanto propiamente o específicamente religiosas o doctrinarias, como en el terreno de su posible subordinación política y territorial a el orden católico. De tal manera que se siguieron tejiendo alianzas y coaliciones para enfrentar a este dominio Habsburgo. La coalición que se organizó estuvo comandada por Suecia, y por eso la fase 3 de la Guerra de 30 años se llama la fase sueca. Está datada entre 1630 y 1635. Lo que vamos a tener aquí es que las victorias del emperador Fernando II agudizaron la enemistad francesa, y esto significó que los franceses ahora sí empezaron a tener mayor preocupación por el dominio español, y decidieron de forma todavía subrepticia, pero ya cada vez más de forma explícita, a participar en el conflicto, de tal manera que Richelieu, el ministro de Luis XIII, asumió la enemistad contra el dominio imperial Habsburgo. Por tanto, Gustavo Adolfo de Suecia asumió que tenía intereses en el Báltico y que habría que, defenderlos en términos militares. De tal manera que él desembarcó en 1630 en la costa de Pomerania con un ejército muy entrenado.
A partir de ahí, entonces, pues se generan una nueva escalada de confrontaciones o de batallas y de diferentes sitios entre las fuerzas de Gustavo Adolfo de Suecia, que encabeza o liderea, ¿no?, la tradición protestante, y las fuerzas de Tilly, que sigue comandando las fuerzas católicas. Para este momento lo que vamos a ver es que hay un desgaste por parte de las fuerzas imperiales. Vamos a encontrar diferentes revueltas de los mercenarios que participan del lado del Sacro Imperio. Vamos a ver que hay una serie de descontentos al interior de esas fuerzas mercenarias y que en alguna medida esto implica pues también una desorganización en el terreno militar. Mientras que en su contraparte, en el caso de Gustavo Adolfo de Suecia, vamos a ver que es un monarca que tiene una fuerte tradición militar y que ha incorporado una gran cantidad de innovaciones de carácter militar en el terreno del campo de batalla, las cuales va a desplegar, y ahora vamos a verse invertir la situación porque para este momento, que es la fase sueca, pues las victorias ya no van a estar al lado de los imperiales, sino del lado de los protestantes o de las fuerzas anti-Habsburgo y anticatólicas. Pero el problema es que pues Gustavo Adolfo muere en la batalla de Lutzen, y entonces aunque hay una buena parte de victorias del lado protestante o del lado sueco, el escenario todavía no es completamente favorable a los protestantes. Y esto significa entonces que aunque hay victorias del lado sueco, no queda completamente resuelto el escenario de la victoria pues clara o definida o total. Por ello es que a partir de 1635 se va a iniciar lo que sería la cuarta y última fase de la Guerra de 30 años. Y esta fase, en la medida que va a incorporar claramente a la monarquía de tradición francesa, pues esta fase se va a denominar fase francesa. Para este periodo, la guerra se ha convertido en una confrontación entre la monarquía francesa y los Habsburgo, todo ello por la hegemonía de la Europa occidental. Francia estableció una alianza con Suecia y diferentes líderes protestantes y tuvieron importantes victorias entre 1644 y 1645. Los representantes del Sacro Imperio iniciaron negociaciones de paz que fueron en principio infructuosas. A consecuencia de la invasión a Baviera Central, su duque Maximiliano I firmó la tregua de Ulm con Suecia el 14 de mayo de 1648, y el emperador Fernando III se negó a capitular. Pero el duque Maximiliano I volvió a la guerra en otoño de ese año al lado del Sacro Imperio con tropas bávaras y austriacas. Sin embargo, fue derrotado en mayo de 1648. Esta derrota, junto al asedio sueco contra la ciudad de Praga, el sitio franco-sueco de Múnich y la importante victoria francesa en Lens el 20 de agosto, obligaron a Fernando III a acceder a las condiciones de paz de los vencedores. Es así que pues nosotros podemos ver muy claramente entonces que Francia ha decidido volcarse en una confrontación explícita y abierta contra los Habsburgo, más que directamente contra los católicos, contra los Habsburgo en términos políticos.
y esto significa pues restablecer una alianza con los protestantes para, digamos, al lado de ellos confrontar a las fuerzas imperiales, y esta alianza finalmente le retribuyó en una serie de victorias de carácter militar que finalmente los pusieron ya en un nuevo escenario de dominio en términos europeos. Mientras que una muy buena parte de los episodios militares de las décadas anteriores habían sido realizados en el escenario protestante del Sacro Imperio, de los territorios en lenguas alemanes, muchos de ellos protestantes, y habían entonces, digamos, entrado en un proceso de decadencia como parte de esta confrontación con las fuerzas imperiales. Así, podemos decir que estas victorias por parte de la monarquía francesa finalmente significan como una parte del cierre de la Guerra de 30 años, y esto significó en alguna medida pues el cierre del conflicto. De tal manera que vamos a hacer una rápida anunciación de las consecuencias. Se genera un declive y desplazamiento del poder imperial español, una hegemonía de la monarquía de Francia e Inglaterra, una crisis de las economías en las regiones teatro de la guerra, principalmente en los territorios de lenguas alemanas, como ya lo señalé, y una autonomía y derecho al sistema confesional protestante. También se da un desarrollo de las tecnologías de guerra, pero también tenemos que se agudiza las confrontaciones armadas. El siglo XVII impacta en el terreno de la crisis económica, y estos escenarios de guerra pues profundizan una crisis muy profunda en el escenario europeo, ¿no? Entonces también tenemos un ciclo de desarticulación agrícola acompañada de escasez, aumento de precios, hambrunas, enfermedades, pestes y mortandad. Ello implica el descenso de la población por hambre, guerra y muerte, y se profundiza en muchas regiones de Europa. Entonces, pues hay una gran cantidad de elementos a reflexionar con base a este proceso histórico tan complejo, que implicó pues un escenario de guerra generalizada en varios espacios del territorio europeo, y que se combinó con una crisis que se venía generando desde finales del siglo XVI en el terreno económico, y cuyo proceso de guerra pues profundizó más esa crisis. De tal manera que tenemos una segunda mitad del siglo XVII en el escenario europeo que va a implicar pues reconstrucción de varios espacios, y este muy claro debilitamiento de los territorios en lenguas alemanas. Bien, con esto finalizamos y cerramos la presentación de este tema.